entramos en materia sobre la figura, la importancia que tiene la Virgen María en Francisco de Asís. No hay santo, y lo decíamos el martes anterior en nuestro último programa de la noche, no hay santo que no ame a la Virgen María, no hay santo que no tenga de referencia fundamental a la Virgen María. Y en el caso de Francisco, para Francisco la figura de María es fundamental. ¿Cuáles son los primeros elementos que nosotros podríamos señalar en la figura de Francisco de Asís? La importancia de María. El primer dato que nosotros debemos señalar y debemos tener presente es que la conversión de Francisco inicia cuando él también comienza a reconstruir la iglesia en ruinas de Santa María de los Ángeles, la Porciúncula, que es una iglesita sumamente pequeña. Hoy está dentro de una gran basílica, Santa María de los Ángeles en Asís, pero en la iglesita pequeña, ahí es donde Francisco, en esta capilla dedicada a la Asunción de la Virgen María, comienza su experiencia de fe y la familia franciscana. Es el lugar para Francisco fundamental, es el lugar para Francisco de un amor particular, donde comienza su fraternidad, y es donde Clara de Asís será consagrada y donde inicia pues todo este camino evangélico Francisco, y donde él pide que en esta iglesita Francisco pueda ser depuesto cuando moría. Él quería que en ese lugar quería morir. Y es entonces donde los hermanos cumplen el deseo de Francisco, muere en la Porciúncula, luego será trasladado años después, donde actualmente está en la basílica dedicada a él en Asís. María, ¿qué papel juega en Francisco? María es inspiradora. María es la abogada de la orden, así Francisco le decía. Francisco ayunaba en honor a la Virgen María, diariamente rezaba los salmos y quería que sus hermanos repitieran continuamente la palabra Ave María. Además, Francisco celebraba las fiestas en su honor. En primer lugar, sobre todo, Francisco, que ha impactado por el misterio de la encarnación y también de la asunción de la Virgen María, y por eso el título que tanto amaba Francisco es Nuestra Señora de los Ángeles. Por eso la familia franciscana para nosotros en Costa Rica es muy importante, y nosotros que celebramos el hallazgo de la Negrita de los Ángeles un 2 de agosto, justamente ese es el día que los franciscanos celebran a Santa María de los Ángeles, o también la fiesta del Perdón de Asís, porque la iglesia ha podido, como por petición de Francisco de Asís, de que en esta fecha se recibiera la indulgencia plenaria, sobre todo aquellos que visitaran la Porciúncula o cualquier iglesia dedicada a la Virgen María, sobre todo Santa María de los Ángeles. Para Francisco, él se llenaba de ternura hasta las lágrimas cuando contemplaba y recordaba la pobreza de Jesús y de María, sobre todo en el nacimiento. Por eso decimos que Francisco de Asís es el padre de los pesebres, es quien nos inspira a representar en figuras el pesebre. Francisco es el primero que nos da esta referencia de representar el nacimiento de Jesús, porque él se enternecía en lo más profundo de su corazón en el deseo de que la pobreza de Jesús, de María y de José también nosotros la pudiéramos llevar en nuestro corazón. ¿Cuáles son los temas de interés en la Mariología franciscana? La Mariología, el estudio de María en la teología y en este caso en Francisco. Primero debemos decir que es una Mariología profundamente cristocéntrica y teocéntrica. O sea, cuando Francisco habla de María o cuando Francisco estudia a María o escribe sobre María, la referencia fundamental es Cristo, es el Señor. Y así en la Mariología actual. Cuando nosotros nos acercamos al estudio de la Mariología, como lo hemos estado haciendo durante estos 80 programas atrás, siempre el estudio de María está en referencia a la persona de Cristo el Señor. Definitivamente, para Francisco de Asís, María es la Madre Virgen del Señor. Este título es fundamental
porque el acontecimiento salvífico de la encarnación del Hijo de Dios en el vientre virginal de María es el fundamento principal de la vida espiritual de Francisco de Asís. La maternidad real, corporal, humano, divina, es el rasgo más destacado en la Mariología de Francisco. Él la contempla a María siempre unida a Cristo, y por ello es la Madre Santísima que acogió en su seno la palabra del Padre, ofreciéndole la verdadera carne de nuestra propia humanidad y nuestra fragilidad. Y esto es gracias a Francisco de Asís. Para Francisco es más claro que Dios quiso elegir a esta mujer bendita entre todas las mujeres para ser la madre de su hijo, y por eso la llama, como hemos afirmado, vestidura de Dios, vestidura de Dios. El santo de Asís celebraba con preferencia y con alegría el nacimiento del niño Jesús y la llamaba las fiestas de las fiestas, porque veía en la encarnación el momento privilegiado de la unión de Dios con la humanidad, y esta unión se da estrictamente en el vientre de la Santísima Virgen María. Por eso la figura de María es muy importante, la figura de María es fundamental en la Mariología de Francisco de Asís. Otro elemento importante que nosotros no podemos perder de vista es la relación de María con la Santísima Trinidad. En la Mariología de Francisco es muy interesante cómo él pone en relieve la relación de María tanto con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad. Cuando Francisco habla de María, sin lugar a dudas, la Trinidad es fundamental. Y aquí les quisiera leer un escrito de Francisco en un texto que se llama El oficio de la palabra de la pasión del Señor, donde aquí hemos reflejado esta realidad. Y se lo leo porque me parece que es sumamente importante. Dice Francisco: la Santísima Virgen María no ha nacido en el mundo ninguna semejante a ti, María, entre todas las mujeres. Eres hija y esclava del Altísimo y Sumo Rey, el Padre Celestial. Eres madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo. Eres esposa del Espíritu Santo. Ruega por nosotros con San Miguel Arcángel y con todas las virtudes del cielo y con todos los santos ante tu Santísimo amado Hijo, Señor y Maestro. Entonces, Francisco coloca a María siempre en relación con la Trinidad. Es hija del Padre, es madre del Hijo y, mucha atención, es esposa del Espíritu Santo. ¿Por qué quisiera subrayar este elemento? Esposa del Espíritu Santo. Porque Francisco es el primero de una forma explícita que llama a María esposa del Espíritu Santo. Este título de María es prácticamente, podríamos decirlo de esta manera, exclusivo de Francisco. A él le debemos que a María se le llame esposa del Espíritu Santo, aunque hay referencias de algunos padres de la Iglesia que la llaman también a María esposa del Espíritu Santo, pero de una forma explícita, quien la llama así es Francisco de Asís, esposa del Espíritu Santo. Es un título que expresa una profunda intimidad entre Dios y la Virgen María. Que la llame esposa del Espíritu Santo es porque hay una unión particular y es una novedad de alguna manera que Francisco en sus escritos la llame de esa manera. Pero mucha atención, no podemos tomar este título de manera o de un sentido literal. Sobre todo la interpretación esposa del Espíritu Santo debemos tenerla, esta dimensión esponsalicia, sobre todo es una expresión de amor, de Dios que es amor con una criatura. En sus escritos,
Francisco utiliza este título de esposa del Espíritu Santo, pero el mismo Francisco lo explica diciendo: aquellas personas que cumplan la palabra de Dios y que perseveren hasta el final, en ellos se posará el Espíritu del Señor y hará en ellos habitación y morada. Y serán hijos del Padre Celestial, cuyas obras realizan, y son esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros llamamos a María esposa del Espíritu Santo, sobre todo es en esa unión tan íntima en la cual no solo María, sino también todos nosotros estamos invitados a unirnos con Dios. A eso se refiere el término esposa del Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque nosotros lo utilizamos comúnmente. Nosotros comúnmente llamamos a María esposa del Espíritu Santo. Y va en esta línea, en la unión íntima donde María y María como figura de la iglesia, todos nosotros estamos llamados a unirnos a Dios de esta manera. Hay otro punto muy importante que quisiera rescatar de la Mariología de Francisco, y es el siguiente. Francisco llama a María de la siguiente manera, y posiblemente ustedes en algún momento así lo habrán escuchado. Llama Francisco a María Virgen hecha iglesia. Virgen hecha iglesia. El título o la forma como Francisco de Asís llama a María así, Virgen hecha iglesia, imagínense ustedes que Francisco se está adelantando años y siglos prácticamente a lo que el Vaticano II nos regala en la Lumen Gentium. Recordemos que el Vaticano II se da entre 1963 y 1965. Esta temática del Vaticano II fue de nuestros primeros programas y que nosotros a lo largo de esta nueva etapa, en este nuevo horario en el que nos encontramos, vamos a recordar, pero igual ustedes en nuestra página de Facebook que se llama Aquí Tienes a Tu Madre podrán encontrar todos esos programas para que lo puedan repasar. Francisco se adelanta a lo que el Vaticano II en 1963 y 1965 va a decir en la Lumen Gentium sobre María en el capítulo 8 de este documento, cuando María es colocada sobre todo en dentro de la dinámica de la iglesia. María es parte de la iglesia y es madre de la iglesia, como Pablo VI luego la llamará, y luego el Papa Francisco, que el lunes después de la celebración de Pentecostés nos invita a celebrar esta memoria de María, madre de la iglesia. Francisco se adelanta muchísimos años, muchísimos siglos antes a la experiencia de llamar a María como Virgen hecha iglesia. ¿Por qué? Porque dice Francisco, o la expresión de Francisco quiere decir que la maternidad de María va en doble dirección, como madre del Hijo de Dios y como madre de la iglesia. Es impresionante cómo Francisco entiende perfectamente lo que luego la iglesia va a discernir en el Concilio Vaticano II. Esto es impresionante en la Mariología de Francisco. María la llama Francisco, la teófora, la que porta a Dios, la que lleva a Dios, la que contiene a Dios, y por lo tanto María es la casa de Dios. María es la iglesia, María es el templo, María es la morada de Dios, por haber acogido integralmente la palabra de Dios en su espíritu y en su vientre. Por eso la porciúncula, o sea, la iglesita de Santa María de los Ángeles en Asís, que es el lugar privilegiado, y ahora que tenemos la tecnología a mano, nosotros podemos ingresar a través del internet para poder observar la porciúncula. Yo les recomiendo, quienes puedan accesar en internet, busquen la iglesita Santa María de los Ángeles. Este templo fue fundamental para Francisco y es fundamental para los franciscanos y para toda la espiritualidad franciscana en el mundo entero. A través
de esta iglesita de la Porciúncula, ahí Francisco medita a María y a través de María a la iglesia. María, al mismo tiempo virgen y madre de Dios, se convierte en tipo de la iglesia. Es la imagen primordial de la iglesia, virgen y madre. El Vaticano II, como les decía, sin lugar a dudas, lo va a proponer en su Mariología de una forma directa, total y concreta. Por eso es impresionante. Cuando nosotros nos acercamos a la Mariología del Vaticano II, sin lugar a dudas, tenemos que recordar a Francisco de Asís, porque la llama a María la Virgen hecha iglesia. Y Francisco también destaca la importancia de la Virgen en su papel de mediación ante su Hijo y Señor, pues ve a ella como la hermana, no solamente madre, sino la hermana de la humanidad, que ha sabido acoger al mismo Jesús en su vida y que entonces nos enseña, y por eso es modelo para cada uno de nosotros de lo que nosotros como cristianos también debemos hacer. María es la santa y gloriosa que continúa ejerciendo desde el cielo y en comunión con todos los santos y al frente de todos su vocación maternal y virginal sobre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vean que esta Mariología de Francisco es particular, y María en la vida de Francisco es importantísima. El encuentro que tiene Francisco de Asís en su conversión con el Cristo de San Damián, el mismo Jesús va a llevarlo a María. Francisco elabora una espiritualidad mariana llena de ternura, pero que para él es fundamental. Y cuando él funda la orden de los hermanos franciscanos, la figura de María es fundamental. Por eso todo está alrededor de la porciúncula de la iglesia Santa María de los Ángeles. Hay otro elemento también dentro de la Mariología que quisiera resaltar, y es este doble elemento de María y la Eucaristía. Recuerden que Francisco no fue sacerdote, llegó a ser hasta diácono, pero para él la celebración de la Eucaristía era fundamental dentro de su orden y dentro de su vida. La humildad de Francisco es enorme. Para todos nosotros es un gran ejemplo, y por eso, así como el martes pasado hablamos de la figura de Santa Teresita del Niño Jesús, que es una santa que tanto queremos en este mes del Rosario y mes de las misiones, la figura de Francisco es otra figura queridísima por toda la iglesia y sobre todo por la humildad. Para Francisco, el misterio de la encarnación que acontece en María por el Espíritu Santo también ocurre en la celebración de la Eucaristía, pero de una manera analógica o análoga. ¿Cómo lo podríamos decir? Como María acoge al Verbo en su seno, en su vientre, y lo entrega a la humanidad, así el sacerdote recibe en sus manos al Señor por la consagración y lo ofrece como alimento de vida eterna en la Eucaristía. O sea, Francisco pone la figura de María y la figura del sacerdote a la par. Así como María coge en su vientre a Cristo y lo ofrece a la humanidad, el sacerdote recibe en sus manos al Señor por la consagración y lo ofrece como alimento de vida eterna en la Eucaristía. Y hay una carta que quiero leerles de Francisco a su orden, tocando justamente este tema de María y la Eucaristía. Y escuchen con mucha atención, porque me parece que es un gran tesoro que también nosotros podamos tener los escritos de San Francisco de Asís. Por ejemplo, aquí tenemos este libro que ustedes ahí pueden ver en la pantalla de San José TV y también a través del Facebook de Radio Fides, los escritos de Francisco de Asís, que ya se han editado, todos los escritos del gran santo de Asís que se han editado. Nosotros tenemos la posibilidad de leer lo que Francisco propiamente escribió, no solamente su historia a través de algunos biógrafos, sino también a través de las mismas letras que Francisco escribió. Y sobre el tema de la Eucaristía y María, en una carta a toda la orden, dice Francisco de la siguiente manera:
Oídme, hermanos míos, si la bienaventurada Virgen es de tal suerte honrada, como es digno porque lo llevó en su santísimo seno, si el Bautista bienaventurado se estremeció y no se atreve a tocar la cabeza santa de Dios, si el sepulcro en el que yació por algún tiempo es venerado, cuán santo, justo y digno debe ser quien toca con sus manos, toma en su corazón y en su boca y da a los demás para que lo tomen, al que ya no ha de morir, sino que ha de vivir eternamente y ha sido glorificado, a quien los santos deben contemplar. Ved que diariamente se humilla, como cuando desde el trono real vino al útero de la Virgen. Diariamente viene a nosotros, Él mismo apareciendo humilde. Diariamente desciende del seno del Padre sobre el altar en las manos del sacerdote. Y como se mostró a los santos apóstoles en carne verdadera, así también se nos muestra a nosotros en el pan sagrado. Vean la belleza de escritos de Francisco de Asís, esta carta a toda la orden, donde él pone en paralelo la figura de María y la figura del sacerdote con respecto al tema de la Eucaristía. Es impresionante realmente, y es la invitación que hace Francisco para que todo sacerdote tratemos el cuerpo de Cristo como lo hizo la Madre del Señor. Y todos nosotros, cuando celebramos la Eucaristía y tenemos la posibilidad de recibir la Eucaristía, sea en la boca o sea en la mano, con muchísimo respeto, con adoración, de esa manera, a ejemplo de María, debemos tratar el cuerpo de Cristo que se nos da como alimento en la Eucaristía. Acercarse a Cristo, contemplarlo y comulgarlo deben implicar la imitación de María, que posee el corazón más puro y una mirada espiritual capaz de acoger a Dios en el propio ser y hacerse uno con Él. Sin lugar a dudas, para Francisco de Asís, la Virgen María es fundamental. La Mariología franciscana es impresionante. O sea, hablar de Francisco de Asís es hablar de Santa María de los Ángeles. Por eso les decía, nosotros como país que tenemos a la Virgen de los Ángeles, la Negrita, Nuestra Señora de los Ángeles como patrona, que hace algunos días la celebramos un año más de que ella sea oficialmente patrona de Costa Rica. El espíritu franciscano marca y ha marcado inclusive a nivel histórico la vida de la fe y de la iglesia en Costa Rica. Además por los misioneros que también han sido quienes extendieron por primera vez en nuestro país la fe de la iglesia entre nosotros. Santa María de los Ángeles es fundamental en la vida de la iglesia y en la vida de Francisco de Asís. Entonces, haciendo como alguna síntesis de algunos puntos de la Mariología franciscana, el primer elemento, recordemos que debemos tener presente es la capilla dedicada a la Asunción de María, Santa María de los Ángeles, llamada la Porciúncula, que es la porción pequeña. Es una iglesita sumamente pequeña, pero que quienes la visitan tienen la posibilidad de ganar la indulgencia plenaria diariamente en esta iglesia dedicada a la Virgen María, que es ahí donde nace la orden franciscana, y que no solamente Francisco reconstruyó San Damián, esta iglesia donde nació la orden también de las Clarisas, sino también Santa María de los Ángeles. De hecho, cuando se visita esta pequeña iglesita, hay unas letras en latín que dicen: esto aquí es tierra santa, aquí es tierra santa, porque Dios derramó muchas gracias a Francisco, y Francisco tuvo también algunas apariciones de la Virgen María en esta capilla de la Porciúncula. Luego, para Francisco, el lugar
de la Porcíncula era el lugar donde él quería morir. De hecho, ahí murió, y a partir de ese momento la Porcíncula cobra un lugar particular. María es intercesora y abogada de la fraternidad franciscana, abogada de la orden franciscana, así Francisco le gustaba llamarla a María. Francisco ayunaba en honor de María y quería que los hermanos repitieran diariamente el Ave María continuamente. Francisco además celebraba las fiestas en su honor y en primer lugar, sobre todo la encarnación y la asunción de la Virgen María. Y Francisco se enternecía hasta las lágrimas al recordar la pobreza de Jesús y de María, sobre todo encontrando en los pobres el espejo de ambos. Y luego, recordemos, Francisco llama a María Virgen hecha Iglesia, es el que da una visión de la eclesiología actual, como el Vaticano II nos la ha propuesto, y la figura de María a lo interno de la Iglesia. Francisco se adelanta, de hecho, a esta eclesiología y a la mariología actual. Entonces, María hecha Iglesia. Y el otro título que decíamos también es a Francisco de Asís, quien le debemos que podamos llamarla a ella esposa del Espíritu Santo. Y hemos explicado en el sentido de la unión profunda que debe haber entre Dios y cada uno de nosotros. Esa relación esponsal de el que nos ama y el amado. El que nos ama y a quien nosotros debemos amar. Francisco coloca a María como el prototipo, como el tipo de la Iglesia, que también debe convertirse, inclusive todos nosotros como Iglesia, en esposos, en esposa de Cristo y esposa del Espíritu Santo, en ese sentido, por las gracias que Dios a través de su Espíritu derrama en cada uno de nosotros. Un poco entonces la Mariología de Francisco de Asís, que en este día 4 de octubre nosotros queremos de alguna manera presentar en esta festividad tan importante para toda la Iglesia, y que marca de hecho también el pontificado actual del Papa Francisco, que asumió este nombre justamente por la figura del pobre de Asís. Esto como elemento fundamental del tema del programa de este viernes, que iniciamos esta nueva etapa. Yo quisiera, ya para ir haciendo el cierre de alguna manera y terminar con la oración, quisiera también aprovechar la posibilidad de este nuevo horario para explicarles un poco cuál ha sido también la dinámica de nuestro programa a lo largo de estos 80 programas. Aquí tienes a tu madre, es una posibilidad de formación en Mariología que gracias a Radio Fides y a San José TV llega a cada uno de ustedes. Hemos iniciado nuestro programa desde el 6 de febrero del año 2018, 6 de febrero del año 2018, hace un año y medio, un poquito más de año y medio. Martes a martes hemos estado acompañándoles, gracias a Dios, y ha sido una experiencia muy bonita. De hecho, hemos iniciado explicando, el primer programa fue explicar qué es Mariología. Luego ahondamos en la Mariología del Vaticano II a partir de la Lumen Gentium en su capítulo 8, y hemos hecho todo un estudio de la Mariología bíblica desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ya hemos estudiado la Mariología bíblica, hemos estudiado los padres de la Iglesia, y la última parte prácticamente que estudiamos fueron los 4 dogmas de marianos, que fue el tema de la maternidad divina, la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María a los cielos. Hemos estado estudiando durante todos estos programas el tema dogmático. En esta nueva etapa que nos encontramos y conscientes de que también hay personas que tal vez por primera vez ven el programa y conocen de que hay un programa de formación mariológica en Radio Fides, pues entonces a lo largo de estos programas, avanzando obviamente en el itinerario que nos hemos propuesto, pues iremos recordando y refrescando algunas temáticas que a lo largo de estos 80 programas hemos estado estudiando, que nos hace mucho bien volverlas a repasar, profundizar,
porque nosotros como iglesia debemos conocer profundamente la teología sobre María, y eso es la Mariología. Hay muchas personas que a veces cuando uno va a dar alguna formación le preguntan a uno, padre, pues ¿a dónde podemos llevar un curso de Mariología? Y bueno, la opción la abrimos acá a través de la radio, a través de la televisión y a través también de las redes sociales, a través del Facebook. Por eso entonces yo les invito también, quienes tengan Facebook, puedan visitar nuestro Facebook que se llama Aquí tienes a tu madre, como el programa con el mismo logo que ustedes ven aquí en la pantalla principal de nuestros estudios. Y ahí ustedes van a encontrar los programas que hemos estado llevando adelante para cuando ustedes quieran escucharlo. Y luego también tenemos la posibilidad que la tecnología nos da de tener los audios de todos los programas, desde el primer programa hasta el día de hoy, poco a poco, a través de una aplicación que se llama iVoox. iVoox, así como suena, igual en la página de Facebook, ahí ustedes pueden encontrar los enlaces. Ahí se encuentran todos los audios en el perfil Aquí tienes a tu madre de nuestro programa, para que usted lo pueda escuchar el audio cuando usted así lo quiera y que le pueda servir también de formación, sean los grupos parroquiales, formación para ministros extraordinarios, lectores o a nivel personal. Es un servicio que queremos ofrecerle, y esto gracias a Radio Fides y gracias a San José TV, que nos da esta posibilidad entonces para que nos pueda acompañar. Yo sé que poco a poco en este nuevo horario, muchos que nos escuchan también por la noche también podrán enlazarse o volver a ver este programa los miércoles a las 10 de la noche, también a través aquí de Radio Fides, para que nos puedan seguir y podamos seguir adelante entonces con nuestra formación mariológica, que agradecemos una vez más a nuestro director Jason Granados, que nos da esta posibilidad de poder llegar a más personas a lo largo y ancho de nuestro país y fuera de nuestras fronteras, también a través del internet y de las redes sociales, y por supuesto a través de la aplicación de Radio Fides, que usted puede descargar, como la publicidad lo dice, la radio y la televisión al alcance de su mano. Y estas son las posibilidades tecnológicas que ahora tenemos y que hay que aprovechar. Bueno, yo quiero terminar entonces el programa de esta mañana, de este viernes, y también a quienes nos escucharán por la noche, sobre todo haciendo la oración tomada de Francisco de Asís. Es la oración a las virtudes que se refiere a la Virgen María, sin lugar a dudas, pero que Francisco nos regala de una forma especial. Es el saludo también a la Virgen María y el saludo a las virtudes que Francisco nos ofrece, y que es una belleza que ustedes pueden también buscar y escuchar a partir de este momento. Y con esta oración quisiéramos encomendar pues a todas las personas que hoy se unen por primera vez a nuestro programa con este nuevo horario, este programa en un horario especial por las mañanas, y también quienes ya a lo largo de los 80 programas nos han seguido, que Santa María de los Ángeles, a quien tanto amaba Francisco, les acompañe siempre en todo momento. Vamos a pedirle al Señor por medio de María, a través de la oración que Francisco de Asís nos regala, que atienda nuestras súplicas. Salve, Santa Señora y Reina, Santa Madre de Dios, María, tú, Virgen hecha Iglesia, fuiste elegida por el Santísimo Padre del Cielo, consagrada por Él con su Santísimo amado Hijo y con el Espíritu Santo Paráclito. En ti estuvo y está la plenitud de la gracia y de todo bien. Salve palacio suyo, salve sagrario suyo, salve casa suya, salve vestidura suya, salve esclava suya, salve madre suya. Salve también a ustedes todas las santas virtudes.
infundidas en los corazones de los fieles, por la gracia y luz del Espíritu Santo. Salve, Sagrario de Dios. Salve, Madre de Dios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa María de los Ángeles, ruega por nosotros. Bueno, queridos hermanos y hermanas, de verdad que les agradezco muchísimo la sintonía en el programa, en este nuevo horario, segunda etapa de nuestro programa, en un nuevo horario los viernes, todos los viernes a partir de las 11 de la mañana por Radio Fides y San José TV, y los miércoles a las 10 de la noche por Radio Fides. Agradezco profundamente a Edgar Mata en los controles, el control máster de Radio Fides y San José TV, a cada uno de ustedes. De verdad, muchísimas gracias, y que este día de San Francisco, a quien tanto amamos, tanto queremos, y sobre todo que nos inspira de una forma particular a seguir a Jesús en la humildad y en la sencillez, que sea un día lleno de bendiciones de la mano de Santa María de los Ángeles. Terminamos con la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe ahora y siempre. Amén. Y que la Virgen María esté siempre en sus corazones. Siga aquí en Radio Fides, San José TV. Que Dios les acompañe. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por estar con nosotros. Buenos días.